Hola amigos, ¿cómo están todos ustedes? Muy buenas noches. Desde Jacobo y Asociados Asesores Tributarios, como es de costumbre todos los días lunes, Pulso Tributario, para poder iniciar esta semana con información tributaria que ustedes están acostumbrados ya con Pulso Tributario todas estas semanas. Bueno amigos, el día de hoy, así como estas dos últimas semanas, hemos tenido dos invitados aquí en Jacobo y Asociados, a quienes hemos tenido la oportunidad de poder conversar sobre sus experiencias en temas. Primero estuvimos con Freddy Llanto en tema de NIF, ahora después estuvimos con otro colega contador, con Luis Ubillus, que también nos compartió experiencias contables. El día de hoy estamos ahora acompañados con Johnny Guerra Soto, abogado tributarista, experto en defensa tributaria, con 10 años de experiencia, un amigo, colega y sobre todo también trabajó en SUNAT, así es que compartimos también las experiencias en la administración tributaria. Bienvenido Johnny a Pulso Tributario. ¿Qué tal? Muy buenas noches amigos que nos siguen aquí en redes. Tanto agradezco la invitación de Mónica a su programa Pulso Tributario, un programa muy interesante y sobre todo que comparte experiencias en el mundo tributario contable, ¿no? Y bueno, el día de hoy la invitación está para compartir acerca de lo que son operaciones no reales y el delito tributario. Así es Johnny. Mire, bueno amigos, Johnny realmente tiene experiencia sobre todo en materia procesal penal, ¿no? Y litigar también materia tributaria, pues ha trabajado en la Procuraduría Pública, ¿verdad? Así es, entonces Procuraduría Pública de SUNAT, donde nos da bastante experiencia para poder litigar. Ahí también estuve, también yo un par de años antes de salir de SUNAT. Pero cuéntame, ¿cómo ves ahora la administración tributaria? Y como nosotros también que asesoramos a muchos clientes, vemos que el perfil de la administración tributaria en este tiempo, mejor dicho, de las acciones de fiscalización, como que han venido un poco cambiando en el tema de las fiscalizaciones que ahora son parciales, ¿verdad? Y se centran mucho en la evaluación del crédito fiscal y el costo-gasto por efectos del impuesto a la renta, crédito fiscal para el IGB. Y eso deriva casi siempre, bueno, no decir, muchos se están derivando en el tema del desconocimiento del crédito fiscal y el costo-gasto para efectos del impuesto a la renta, pero con un sustento que es el artículo 44, inciso A, de la ley del impuesto general a las ventas, y bueno, el desconocimiento en el caso del costo y gasto para efectos del impuesto a la renta también, por el tema de operaciones no reales. ¿Cómo ves tú el tema desde el punto de vista ya penal? Porque sé que estás viendo temas penales ya en procesos de defraudación tributaria. ¿Cómo ves el tema? ¿Cómo se perfila SUNAT, su defensa, mejor dicho, la parte de SUNAT, porque tiene que definitivamente ver el tema de la reparación civil? Exactamente. Pero me decías hace rato que parecen como fiscales, ¿verdad? Sí. Cuéntame, ¿cómo es tu experiencia? Claro que sí. Lo que pasa es que, así como los contribuyentes y la defensa de los contribuyentes elaboran estrategias para defender su argumento, sustentar su contabilidad o su tributación, dependiendo del ejercicio fiscalizado, así también en SUNAT se preparan y elaboran estrategias de defensa para recaudar más o tal vez hacer un mejor planeamiento en fiscalización. Y es por eso que considero yo que la política de SUNAT hace 2 años está en realizar procedimientos de fiscalizaciones parciales, que es lo más práctico, esta vez lo más rápido, entre comillas, para hacer por parte de SUNAT, y detectar supuestamente operaciones que no cumplen con los requisitos y darle la calidad de operaciones no reales, ¿no? Luego de que la SUNAT hace su fiscalización, por a veces tener deficiencias, un comprobante o una operación, ya automáticamente lo consideran como operación no real. Y si el contribuyente no tiene una buena defensa, acepta todo lo que dice la SUNAT, pese a que la SUNAT es humano y se equivoca también, hace pues que el contribuyente reconozca o que simplemente le determine una deuda, considere esa operación como no real y el contribuyente es el que sale perjudicado ahí. Y bueno, y la SUNAT ya de hace 2, 3 años hacia atrás, hacia adelante, creo que está llevando todas las fiscalizaciones parciales por operaciones no reales a nivel fiscal judicial, ¿no? ¿Por qué? Porque considera que tales operaciones en un contribuyente X no son reales y emite su presunción, su informe de presunción de delito, y ya dice que el fiscal decida si es delito o no, y deja a merced
al contribuyente de lo que ocurra ya en esa investigación. Pero eso realmente yo pienso que es hasta dramático si nos vemos nosotros desde el punto de vista de la defensa, nos vemos de los clientes, porque una investigación administrativa que se sigue dentro de un procedimiento de fiscalización no necesariamente va a garantizar, ¿no?, que las pruebas que se recaben ahí sean suficientes para que se supere la presunción de inocencia en un proceso penal, ¿verdad? Exacto. O sea, seguir el procedimiento administrativo es suficiente, como tú has visto ya procesos penales, es suficiente para que se supere la presunción de inocencia en un proceso penal de investigación de defraudación tributaria, que es un tipo penal muy especial, ¿verdad? Cuéntanos sobre tu experiencia en el Poder Judicial, cómo es que la SUNAT puede llevar este tema administrativo al tema penal, para que nos entiendan, ¿no?, las personas que nos siguen, que siguen a Pulso Tributario, porque como que a veces no tienen muy claro que estas facturas de favor, entre comillas, pueden llevarle a esta situación compleja de un proceso penal. Claro, primero comenzamos por la actividad probatoria que hace la SUNAT. La SUNAT desde hace muchos años fiscaliza y tiene un rol que he visto en su gran mayoría pasivo. ¿Qué significa un rol pasivo en la fiscalización? Que te requiere, necesito que me sustentes tales operaciones de la cuenta tal cual, está como esta mesa y le pide al contribuyente, dame tu documentación, lo voy a revisar. Y se sienta a revisar y dice, esto no me convence, esto tal vez, y se queda ahí. Y cuando algún contribuyente, alguna defensa le dice, pero ¿por qué no corroboras la información haciendo cruce de información? No, eso es facultativo. Eso si yo deseo, de manera discrecional, lo puedo hacer en virtud del artículo 62. Entonces, eso actualmente, eso no es así. ¿Cómo es el debe ser? El debe ser según la Corte Suprema, porque la Corte Suprema ya ha emitido criterios, y un claro ejemplo la sentencia de Scotiabank, que lo sacó el año 2015, es el que la SUNAT, si bien no tiene la carga de la prueba, porque lo tiene el contribuyente, la SUNAT tiene el deber de probar. ¿Qué es el deber de probar? Tiene el deber de verificar plenamente sus decisiones, haciendo o realizando actividad probatoria para sustentar su decisión, ya sea cruce de información, manifestación de terceros, citas pues al chofer, citas al gerente general, toma su declaración, y en virtud de ello, una vez corroborado que el supuesto proveedor te dice, yo no lo conozco al contribuyente, ni sé quién es él, no le he vendido nada, tienes un buen elemento de prueba para poder irte a sede penal. Y ahí sí podría yo decir, bueno, el SUNAT hizo bien su trabajo, recabó todos los medios probatorios suficientes para que en sede penal pueda tener tal vez ese gerente general, ese contador, alguna sanción. Pero lamentablemente llegamos a un proceso penal con actividad probatoria casi nula de SUNAT, y entonces eso en sede penal se va a caer, porque ahí no es que el contribuyente, representado pues por el gerente general, quien es el que asume este proceso, o el contador, no es que ellos tienen que probar su inocencia, es la fiscalía quien tiene que probar que ellos han tenido la intención, el dolo de cometer ese delito de usar facturas falsas para usar un crédito a su favor. Eso es lo que la fiscalía a veces no entiende un poco sobre el tema de cómo es que se desarrollan las pruebas, y llegamos a un proceso penal con pruebas muy débiles por parte de SUNAT, y que evidentemente en esa fiscalización donde no ha hecho actividad probatoria alguna, pretenda pues sancionar en sede penal a un representante legal, a un contador, lo cual no va a ocurrir. Pero doctor, estamos viendo que en los periódicos están saliendo que están metiendo presos a los gerentes. Sí, a veces una mala defensa ocasiona eso, y mucho más con este nuevo modelo procesal penal, que un inocente puede ser encarcelado y sancionado, y un culpable puede salir libre. Ya va a depender tanto del fiscal como de la defensa. Pero ¿no? hay un tema también importante que creo yo que en materia de defensa debemos tener también nosotros las cosas claras, que es que hay que ser una suerte de docente también con los fiscales y los jueces, porque tanto los jueces y los fiscales en materia de defraudación tributaria pues no conocen casi el tema. Entonces tenemos que no solamente luchar con un tema probatorio, porque evidentemente la prueba administrativa no es suficiente para que esto se pruebe ya en la vía penal, ¿no?, y se pueda condenar a alguien con estas pruebas administrativas, sino que tenemos también a veces que tanto los jueces como los fiscales no conocen el tema de la defraudación tributaria, y eso juega en contra de la defensa y en favor de una
fiscalización, digamos, con no suficientes pruebas, ¿no? Que hace que el fiscal, sobre todo el fiscal, crea todo lo que la administración tributaria dice, ¿verdad? En su informe. Exactamente. Lamentablemente no hay una política de poder capacitar a los jueces y fiscales a nivel nacional sobre temas de defraudación tributaria. Vivimos actualmente en una situación bastante preocupante porque es complicado pues explicarle a un juez que por más que tenga toda la intención de resolver el caso con total imparcialidad, desconoce algunos elementos, algunos conceptos claves en materia tributaria que te va a permitir ver el tema con mayor amplitud. Y los fiscales tampoco colaboran mucho porque se basan simplemente en el tema penal y desconocen algunos temas tributarios que son de suma importancia. Y eso hace que en un juicio, por ejemplo, la SUNAT se convierte en el fiscal y el fiscal se convierte en el acompañante, ¿no? Sí. Y me ha pasado, donde SUNAT interviene en un proceso penal como tercero, como actor civil, para defender su reparación civil, ¿verdad? Pero a veces nos encontramos en una audiencia donde la SUNAT se disfraza de fiscal y pretende hacer la labor del fiscal, el papel del fiscal, y comienza a decir que el delito, que el tipo, que esto, que lo otro. Pretende acreditar el tipo penal, ¿verdad? Exactamente, cuando no es su función, no es su competencia. Entonces, ahí ¿qué debe hacer la defensa? Señor juez, un momento, cada quien tiene su lugar, cada quien tiene su competencia. Si la señorita, señor procurador de SUNAT pretende acreditar el tipo penal o hablar temas penales de imputación del delito y cómo ocurrió, eso le compete al fiscal, ¿no? La SUNAT está simplemente ahí para poder acreditar, sustentar su reparación civil, que en muchos casos ni siquiera tiene... Ni siquiera existe a veces, ¿no? Ni siquiera existe y ni siquiera hay una fórmula de cómo ha computado ese monto. ¿De dónde salió ese monto? No sabemos, simplemente para ellos le parece 500.000 soles, pero ¿cuál es el desarrollo técnico que ha podido calcular ese monto? No hay. Y como comentábamos también, Mónica, fuera de cámara, era que cuando el contribuyente paga, regulariza la deuda antes que termine la fiscalización, ¿qué pasa y cuál es la consecuencia? ¿Queda liberado el representante legal, el gerente y todos los contadores de una sanción penal? ¿Queda excluido de la sanción penal? Hay dos posiciones, ¿no? Una posición es que no, porque la norma cambió el 2012 y por lo tanto, así tú hayas regularizado en un proceso de fiscalización, no hay manera de excluirte, igual te voy a sancionar. Es decir, acá se está premiando al que... O sea, se está castigando al que no regulariza y al que regulariza. Para ellos, los que piensan así, esa sería su conclusión. La otra posición es que si tú regularizas en un proceso de fiscalización en la etapa intermedia antes que termine, vas a quedar excluido de una sanción penal, porque ¿cuál es el bien jurídico que se protege un delito tributario? La recaudación fiscal. Si yo cumplo con pagar y regularizar totalmente ese monto, esa deuda, ya he reparado ese bien jurídico y no tendría por qué irme al Poder Judicial. Claro, es más, en algún momento yo también tuve un cliente en que, habiendo pagado la deuda en el procedimiento de fiscalización, la pregunta para mí era que ni siquiera debería ser parte civil en el proceso ya, porque ya se la resarció, ¿verdad? Todo el daño ocurrido, ¿no?, contra el Estado cuando se dejó de pagar el tributo. Entonces ya ni siquiera actor civil debería haber, entonces solamente deberíamos tener al fiscal. Pero lamentablemente, y ahí estábamos conversando hace rato, el fiscal cuando lee el informe de presunción de comisión de delito de defraudación tributaria que elabora el auditor que ha realizado la fiscalización, ¿no?, lo presenta al fiscal con todos los elementos de prueba que prácticamente es el expediente de auditoría, ¿verdad? Originales, tienen que estar ahí. Y el fiscal cree absolutamente todo al pie de la letra y cree que lo que dice SUNAT es ley y punto, y no se da el cuidado de poder no solamente dudar de lo que SUNAT dice, sino de también analizar si es que efectivamente lo que dice SUNAT está debidamente probado, porque no necesariamente a veces está todo probado, ¿verdad? Exactamente. O sea, SUNAT dice, deriva sus conclusiones a veces de solo supuestos, ¿verdad? Exactamente. Solo supuestos que ni siquiera están acreditados en una fiscalización, y eso lo pretende transitar o transmitir al proceso penal. Y una cosa importante que comentabas es que si el contribuyente paga la deuda
y rectifica y hace todo antes de que termine la fiscalización, ya no cabe la reparación civil que alega la SUNAT, y eso está bien claro en el artículo 191 del Código Tributario textualmente, el principio de legalidad, hay que respetar las normas. Es decir, si la SUNAT me está pidiendo una reparación civil a mi contribuyente, que estoy siendo sometido a una investigación por defraudación tributaria, habiendo yo cancelado la deuda y el mismo fiscal reconoce que no hay deuda actualmente que pagar, entonces, ¿de qué reparación estamos hablando? Claro, y no hay perjuicio fiscal. No hay perjuicio fiscal. Es uno de los elementos importantes para que se configure el tipo penal, ¿verdad? Exactamente. Miren, amigos, a ver, estamos en vivo, por favor, mándenos sus preguntas si desean que le absolvamos alguna pregunta, díganos desde dónde nos están viendo, si están conectados desde cualquier parte del Perú, díganos desde dónde están para poderles también atender. A ver, están con nosotros, me dice... a ver, está con nosotros Efraín Cancha, está Luis Subilluz, hola Lucho, ¿cómo estás? Alberto Pineda, Enma Flor, hola Enma, ¿cómo estás? Daniela Carbo, Danielita, ¿cómo estás? Oscar Rojas también está con nosotros. Will Wilmer nos saluda también, saluda a Johnny del Castillo, también nos dice saludos desde Arequipa del Castillo. Ever Burgos también está con nosotros. Totalmente de acuerdo, lamentablemente la carga de la prueba, dice Luis Ubillus, se deja para el contribuyente y muchas veces sin pruebas o malas intenciones o presunciones que tienen o presunciones quieren tener la verdad. Bueno, así es, y eso es un tema, mira, muy importante también en materia de defraudación tributaria, al margen de repente del tema de operaciones no reales, que lo que se tiene que probar es que la operación que contiene el comprobante de pago no existió, porque esa es la verdadera operación no real. Exactamente. ¿Verdad? Y justamente yo tengo ahí una teoría que recomiendo a la defensa tal vez de los contribuyentes cuando van a ser judicial o a ser administrativa, utilizar bien los términos técnicos, porque así como yo lo usaba para defender a la SUNAT, también lo van a usar para defenderlo siempre cuando ustedes vayan a defender un caso ante una fiscal o al Poder Judicial. A veces los términos técnicos juegan mucho. Y les pongo un ejemplo clarísimo. Hay una sentencia del Tribunal Constitucional que se dice que ninguna autoridad puede imputarle a una parte la acreditación de hechos negativos. Eso se llama la teoría de la carga dinámica de la prueba. Entonces, si yo contribuyente voy y de frente le digo a la SUNAT no ha acreditado que la operación no existe. Entonces, ¿qué va a decir el juez? ¿Qué va a decir el Tribunal Fiscal? ¿O qué va a decir la otra parte? Disculpe, autoridad, juez, Tribunal Fiscal, la parte está diciendo que acredite un hecho negativo y eso no es correcto según lo ha dicho el Tribunal Constitucional. Y ya se cayó tu argumento. Entonces, ¿cómo debemos atacar ese argumento? ¿Cómo lo atacamos? Que sí existe. Claro, es por eso que la actividad probatoria para la SUNAT no tiene carga de la prueba, lo sabemos, tiene deber de probar. El deber de probar es el mundo y la carga de la prueba es un país. Porque la carga de la prueba es quien alega un hecho debe probarlo cuando corresponda. Y el contribuyente lo prueba cuando tiene que probarlo. Pero la SUNAT siempre tiene el deber, porque el deber debe hacerlo siempre. ¿Para qué? Para motivar su reparo. Si un reparo está motivado con presunciones, está motivado, supuestamente motivado con simplemente creencias del auditor, esa fiscalización y ese reparo van a ser nulos. Así es. Entonces, es importante que el contribuyente sepa que lo que tiene la SUNAT es el deber de probar basado en dos principios fundamentales, principio de impulso de oficio y principio de verdad material. Así es. Y eso no lo hace. Entonces ahí tenemos que tener mucho ojo en una fiscalización. Y en un procedimiento de fiscalización, sobre todo el impulso de oficio, cuando uno lo alega en un procedimiento de fiscalización, lo primero que te dice la administración tributaria o el agente fiscalizador es, ¿sabes qué? La facultad de fiscalización es discrecional. Y entonces la discrecionalidad, desde el punto de vista administrativo, porque está en el procedimiento de fiscalización, ¿cómo es que realmente debe tomarse el tema de la discrecionalidad? Porque eso es discrecionalidad si está obligado a buscar la verdad material. Exactamente. ¿Verdad? A ver, coméntanos sobre ese tema. Eso ya no sería discrecionalidad, sería arbitrariedad. La discrecionalidad es actuar dentro del marco de la ley. Entonces tienes tu mecanismo para actuar dentro del marco de la ley. Y otro tema es la arbitrariedad, sales fuera de la ley, tanto para beneficiarte y aprovecharte de una posición o simplemente para cometer un acto en contra de, en este caso, del contribuyente. En este caso del administrado. Y efectivamente, mira,
Mira, Johnny, justamente en el tema del impulso de oficio, cuando uno lo alega en los procedimientos de fiscalización, sobre todo, bueno, ya en la etapa de reclamación o apelación, el impulso de oficio y verdad material siempre terminan en evaluaciones que se hacen de manera subjetiva por parte, no solamente ya del auditor, porque tú llegas a la etapa de reclamación. Y las conclusiones son solamente subjetivas, la evaluación es subjetiva y la conclusión obviamente es subjetiva. Y entonces nos preguntamos nosotros, ¿dónde está esa obligación de probar por parte de la administración tributaria, deber de probar que dices tú, que necesariamente debe asentarse, mejor dicho, sustentarse con un documento, cosa que la administración tributaria no lo hace? Claro, entonces, digamos, si no lo hace la SUNAT, cuando fiscaliza, ¿cómo hacer? La pregunta sería, ¿cómo hago para poder hacer que la SUNAT me haga caso y haga el cruce de información? Le envío una carta. Le hago una carta, señores fiscalizadores, acá le envío una carta, estos son mis proveedores, estas son sus direcciones, sus teléfonos, vayan a hacer cruce de información. Mira que yo tuve a un cliente que le dio el nombre de las personas con quien contactaba, los teléfonos de la persona con quien contactaba, las guías de remisión de las personas con quien contactaba. ¿Y sabes por qué y le dio documentos internos también del control de la mercadería que llegaba? Y decía que porque no existía contrato, tú sabes que los contratos son verbales, 1, y 2, porque no se ha acreditado fehacientemente que la mercadería ha llegado. Pero te estoy presentando guías de remisión, te estoy presentando... Claro. O sea, ¿en qué momento, o sea, qué parte no entiendes de la operación que siguió todo el proceso? Y hasta ahora, bueno, ahora ya estoy en el Tribunal Fiscal, vamos a ver qué es el Tribunal Fiscal. Ojalá que el Tribunal Fiscal, yo creo que sí, son más razonables. Son profesionales, digamos que puedan resolver el caso con una mente más amplia. Y en ese caso que comentas, Mónica, pasa lo siguiente, ¿no? La SUNAT requiere, ¿no?, acreditar una operación. Yo contribuyente, tener el contrato, tener el comprobante, tener el libro, ya me parece suficiente para mí para acreditar mi operación. Entonces, si a mí me dicen, tú tienes que colaborar con la administración y tienes que sustentar tu operación, y yo tengo la carga y la prueba como contribuyente, está bien, yo presento mi documentación, aquí está SUNAT. Tú, SUNAT, ¿qué tendrías que hacer? Tendrías que, si te parece no suficiente, tienes que verificar, principio de verdad material y impulso de oficio, fehacientemente tienes que verificar plenamente los hechos. ¿Y eso qué te obliga? A hacer cruce de información. No solamente el cruce de información, mira, en este caso en particular de este cliente, cuando cierra el requerimiento, el auditor te dice, no ha detallado el proceso de producción, una fábrica, el proceso de producción. Entonces contestas y le desarrollas todo el proceso de producción y con los documentos internos de uso de la mercadería, bueno, de la materia prima y del producto final, y te dice, no, que los documentos no tienen, la firma no se parece al DNI. O sea, hasta hacen función de peritos también, ¿no? Y entonces yo digo, y existe una resolución del Tribunal Fiscal de Observancia Obligatoria que te dice que los entes administrativos no pueden emitir pronunciamientos sobre la fehaciencia, la veracidad de una documento, firma, de un documento. Exactamente. Entonces, linda con el exceso, yo no sé qué es la administración tributaria, lo que busca creo que es llevar, o sea, al contribuyente a los límites en que quiere quebrar las empresas. O sea, ¿se busca la recaudación o se busca traer abajo al sector empresarial? Porque los empresarios te dicen eso. ¿Qué busca la administración? ¿Qué busca SUNAT? Yo creo que parte importante de la SUNAT hace una fiscalización no pensando en que voy a determinar una correcta tributación, porque empezamos por ahí. Si le preguntamos a la mayoría de fiscalizadores cuál es la finalidad de una fiscalización, te va a decir buscar en qué ha ocurrido, en qué omisión el contribuyente. ¿Cuánto recaudo? Claro, y eso no es la finalidad de la fiscalización, sino es la correcta tributación. ¿Qué pasa si el contribuyente pagó de más? Le tengo que devolver. Pero a veces los fiscalizadores no piensan así, piensan en buscar, ver qué cosa ha hecho, y eso trae pues como consecuencia que el empresario se sienta acorralado por la SUNAT y prácticamente castigado por algo que ni siquiera ha hecho, porque puede ser una operación que sí es real, pero que por temas documentarios no se ha podido... Claro, simplemente administrativos formales te reparan por operación no real. Y no quiere decir que el empresario ha tenido la intención, ha tenido las ganas de querer defraudar al fisco. Entonces hay que tener en cuenta eso. Sabemos que el artículo 44 de la ley del IGB señala pues que tengo dos supuestos, ¿no? La operación simulada y la operación... la simulación absoluta y la simulación relativa. Entonces, lo que deriva
supuestamente un proceso penal es la simulación absoluta, la relativa no. Y en la relativa es otro tema todavía, sí. Porque imagínense, y acá tal vez me voy a adelantar en un tema que va a salir tal vez pronto en una sentencia de la Corte Suprema, es que el reglamento te dice, ¿no? Si yo SUNAT fiscalizo y determino que esa operación es no real, porque el proveedor no es realmente el proveedor, pero sí existe el objeto, el bien, y tú bancarizas, no te voy a desconocer el crédito fiscal. Pero eso de ahí es justamente la simulación relativa, bueno, calificada en el inciso B del artículo 44. Exactamente. Porque, y viene ahí justo ahí un tema bastante interesante, es que la misma norma, o sea, la misma ley del IGB, te permite regularizar una operación de esa naturaleza donde tú adquieres un bien, pero el proveedor te da la factura de otro. Ajá. Entonces, resulta que la operación, tú sí adquiriste el bien o sí te prestaron el servicio. El tema es que simplemente el comprobante de pago no le corresponde al real proveedor. Y la norma te permite, ¿no?, que vía bancarización y con algunos supuestos establecidos de los tipos de los medios de pago, tú puedas sustentar y utilizas el crédito fiscal. Exactamente. Entonces, ¿qué significa ello? Significa prácticamente que la operación no fehaciente, entre comillas, se convierte en una operación fehaciente por el solo hecho de tener la bancarización. Y entonces cuando te califican con el inciso A, te piden una serie de documentación y si le presentas algo tiene que haber para que ellos califiquen el documento como no fehaciente. Sí. Que porque no tiene logo, que porque no tiene número correlativo, y a tú le presentas documentos con logo, con número correlativo, control de inventarios y todo, y te dicen que no, algo no está bien, ¿no? Sí. Entonces, el tema probatorio, que ya, digamos que está la carga de la prueba en el contribuyente en el procedimiento de fiscalización. Y estamos en el proceso penal, donde realmente quien tiene que superar el tema de la presunción de inocencia es por la actuación misma del fiscal. Porque no estamos hablando del procurador de SUNAT, estamos hablando del fiscal. El fiscal, en tu experiencia, actúa más medios, o sea, hace más trámite, genera más medios probatorios en el proceso, o solamente se ciña a lo que SUNAT presenta. En mi experiencia, hace poco tuve una audiencia en provincia, en el cual estaba el fiscal y estaba el procurador de SUNAT como autor civil. Nos tocó la etapa de control de acusación, ¿no?, donde vamos a verificar los requisitos formales de la acusación del fiscal. Y el fiscal, al momento el juez pregunta, ¿no?, medios probatorios a ofrecer. Fiscal citó simplemente a la fiscalizadora, ¿no?, al perito fiscalizador de SUNAT, y al expediente administrativo y al gerente. Entonces nosotros tuvimos que, de nuestra parte, ofrecer las pruebas pertinentes, pero siendo objetivos, el fiscal no aportó nada más. O sea, de lo que estaba en la etapa administrativa, eso lo está poniendo en la etapa judicial. ¿Eso es suficiente para el fiscal? Evidentemente sí, para él, pero evidentemente para un caso de tal magnitud, yo citaría pues al proveedor, citaría pues al contador, y en ese proceso, curiosamente, solamente está sometido a materia de investigación o ya proceso penal al gerente general de la empresa, dando a entender que él es el que ha elaborado solito todo y solito se ha metido la soga al cuello y ha hecho todo esto, ¿no? Increíble. Y ahí hay un tema muy importante, y acá también la atención para los proveedores, ¿no? Porque en los procedimientos de fiscalización, cuando SUNAT a veces logra contactar a los proveedores, digamos, a los proveedores le dicen de todo, que no los van a denunciar y que ellos, si es que dicen la verdad, bueno, les ofrecen el oro y el moro, como decimos, ¿no? Y si declaran en presencia del fiscal, de repente están acogidos a los beneficios de confesión sincera. Pero pasa que los proveedores, que supuestamente son, digamos, los proveedores fantasmas, ¿cuál sería su calificación dentro del proceso de la comisión del delito? ¿Qué son? ¿Coautores? ¿Son cómplices? ¿Cómo los calificarías dentro del proceso penal? Porque, ojo, sí son parte del delito, ¿verdad? Sí, lo califican generalmente como cómplice primario. Cómplices primarios. Entonces, como cómplices primarios, ellos deberían estar involucrados todos, porque así llevan los casos, procesos penales, al proveedor, al gerente general, al contador y todos los que han colaborado supuestamente en esa situación, ¿no?
pero a veces vemos que no, a veces solamente va el representante legal, a veces no va el contador, a veces sí va el contador, no va el proveedor, entonces no hay una uniformidad, porque si yo sé como contribuyente que mis operaciones sí son reales, me conviene pues que vaya el tercero, me conviene que vaya el gerente para que diga, o el proveedor para que diga, yo sí le he hecho la operación, yo sí le vendí. Lo que pasa es que mi empresa quebró, me tuve que ir fuera y ya no me dedico a esa actividad, porque la SUNAT también tiene situaciones en que va a hacer el cruce de información, toca la puerta, está el señor tal, gerente, no, ya no vive aquí. Como no vive aquí, entonces la operación nunca se realizó. La operación no se realizó. Parece una broma, pero es lo que hay en el expediente y son casos reales, ¿no? O que van al domicilio y dicen, no me parece que acá haya desarrollado actividad económica y de repente son pues adivinos, ¿no? O se tienen un flashback, ¿no? Y proceden al pasado. Un sexto sentido, ¿no? son videntes, ¿no? Videntes. Van más allá. Y algo que no quiero dejar pasar, Mónica, en el tema penal, es que, precisando también un tema que ya se comentó, es que si yo contribuyente regularizo la deuda, ya no debería haber ningún tipo de investigación ni proceso penal, nada. Debería que, ¿por qué? ¿Cuál es su fundamento usted para que diga eso? ¿Dónde está apoyado? Porque cuando hay un litigio hay dos posiciones y dos posiciones prevalece una de otra cuando hay argumentos con sustento, ¿no? ¿En qué me sustento yo? Hay un acuerdo plenario que es el 2/2009 que constituye precedente de observancia obligatoria que no ha sido revocado ni dejado sin efecto porque no hay otro, es el único que hay. Así es. Y dos, hay jurisprudencia emitida por la Corte Superior, por la Sala Penal de Apelaciones de Lima, en hechos posteriores al 2013, donde aplican este acuerdo plenario y absuelven a todos los involucrados en este tema de delito de defraudación tributaria. Entonces, hay jurisprudencia, hay acuerdo plenario, y no sé, a veces los fiscales, los jueces no quieren ver eso o simplemente lo desconocen y no lo aplican al caso. Ahora, accionar todo el aparato judicial, ¿no? Para buscar la condena, porque lo único que se buscaría si es que ya pagó la deuda, ¿no? El contribuyente ya pagó la deuda, ya pagó el perjuicio fiscal, ¿no? Entonces lo que se estaría buscando solamente es sancionarlo con pena de cárcel, ¿no? Porque todas las penas privativas de libertad son superiores a 4 años en el caso de defraudación tributaria. Entonces lo que se estaría buscando solamente es afectar la libertad del contribuyente. Porque ya no existiría un resarcimiento al fisco porque el perjuicio fiscal ya prácticamente ha sido subsanado por el contribuyente, ¿no? Amigos, a ver, vamos a ver quién nos está diciendo, porque me está avisando Marketing Facilito, que está acá con nosotros, Lucio, está con nosotros, y es que hay muchos amigos en línea. A ver, Amando Bautista nos está saludando también. James Mike está con nosotros, Uber también nos saluda, Mervin nos saluda desde Huánuco, estuve por allá, linda ciudad. Luis Sánchez, amigo, saludos hasta Chiclayo. Víctor Fretel, buenas noches, nos saluda. Juan Pablo Alcalá desde Lima, gracias por los saludos. Jonathan Seña nos está saludando desde Lambayeque, linda ciudad del norte, ahí hemos estado varios años. Desde Apurímac, John LQ nos saluda también del Castillo. ¿Cuáles son las instancias? Las instancias, ¿a qué te refieres exactamente? A ver, dejamos esto para contestar ahorita. Joseph Montero también está con nosotros. Enma Flor Quispe, excelente tema, exposición en pulso tributario, gracias por informarnos en temas de relevancia desde La Molina. Gracias, Enma. Del Castillo, el Tribunal Fiscal, ¿qué funciones tiene? A ver, vamos a ir por partes. Instancias nos están diciendo. Bueno, estamos administrativo y penal. Claro, estamos en un procedimiento de fiscalización, culmina con la notificación de los valores, que son la resolución de terminación y multa. Viene la reclamación, 20 días para reclamar, viene la resolución de SUNAT, que te puede amparar o no tu reclamación, tiene 9 meses normalmente para responder. Te niega, apelas, ¿no? Tienes 15 días para apelar y SUNAT te eleva el expediente al Tribunal Fiscal, donde tiene 12 meses para resolver tu apelación. Digamos que pierdes y no te da la razón, te vas a un contencioso. Eso por el tema administrativo, ¿no? Digamos, pero lo penal tiene que esperar hasta que termine el administrativo, no, pueden correr por vías paralelas. Y justo hay un tema, y gracias por la pregunta, porque acá viene un tema que quiero precisar también. Una vez que termina la fiscalización, emite su CRB, como ya comentábamos, y su resolución de multa, el fiscalizador emite su informe de presunción de delito, ¿no? Lo manda
a la SUNAT y la SUNAT lo deriva al fiscal para que el fiscal, ¿qué hace? Elabore primero la investigación. Inicia la investigación, comienza así es. a analizar el caso, si es verdad o no, comienza a juntar todos los medios probatorios que cree pertinente para poder formalizar la investigación preparatoria. Entonces, una vez ya formalizado la investigación preparatoria, hace la acusación, ¿no? Y esa acusación tiene un primer filtro que se hace una mini audiencia donde se denomina control de acusación, ¿no? Entonces, llevado a cabo el control de acusación, se pasa a la etapa de juicio oral. Y una vez que el juicio oral ya, como es un proceso penal donde prevaliza la oralidad, básicamente comienzan pues a defender cada uno sus posiciones y ya el juez luego sentencia, ¿no? Esto es en breve paso lo que es el proceso penal y el tema administrativo. Pero ojo, ¿qué pasa si yo tengo una reclamación y una apelación que yo creo que la voy a ganar en etapa administrativa? Hay un tema. Pero el proceso penal sigue en trámite. ¿Qué pasaría si en el proceso penal, en el juicio oral, que puede correr más rápido inclusive que lo que resuelva el Tribunal Fiscal, me condenan ya a 8 años, pero en el Tribunal Fiscal me declaran nula la fiscalización? ¿Qué pasa ahí? O sea, me están condenando en base de una fiscalización nula. Entonces, ¿qué recomiendo yo? ¿Cómo hacemos, doctor? ¿Nos quedamos así? No. ¿Qué recomiendo yo? Plantear una cuestión prejudicial a nivel de fiscalía o a nivel del juzgado de investigación preparatoria, que es unipersonal, y explicarle el caso, decirle, darle a entender ya tal vez bien explicado que por qué es importante que suspenda el proceso penal, ¿no? Porque estás a puertas de una resolución de última instancia administrativa que te puede declarar la nulidad de una fiscalización, y eso va a traer abajo, creo yo, el proceso penal. Porque ni un juez te va a sentenciar por un proceso de fiscalización que tiene vicios de nulidad, porque sería algo ilegal, considero desde mi punto de vista. Pero ahí tenemos un gran, digamos que un gran obstáculo, que es la misma posición del Tribunal Fiscal, ¿no? Porque tiene un acuerdo de sala plena en la que dice que si es que existe un proceso penal de defraudación, en este caso, donde se están discutiendo los mismos hechos que son materia de controversia en la apelación al Tribunal Fiscal simplemente suspende la apelación. Y estamos atados de manos, ¿verdad? Porque, ¿qué es lo que hace el tribunal? Suspende su pronunciamiento, no se pronuncia sobre la apelación y deja su pronunciamiento prácticamente a espera de lo que resulte en el proceso penal. Y eso realmente es, para mí, desde mi punto de vista, una flagrante violación al derecho de defensa de los administrados, porque ¿cómo puede ser el Tribunal Fiscal que se someta a la evaluación del proceso penal cuando, siendo un organismo, ¿no?, un órgano especializado que puede dirimir el tema, ¿no?, para ver si es que posiblemente hay una nulidad? ¿Cómo lo pueden sentenciar a alguien con un proceso nulo? Entonces, tienes al administrado ahí, al contribuyente contra la pared, ¿no? Sí, y lo bueno, por lo menos de ese lado, que hay una jurisprudencia del Tribunal Fiscal, como hay en muchos casos que se ha suspendido el tema administrativo para darle preferencia al tema penal, cuando debería ser al revés. Así es. De esto es que el juez penal no está vinculado a esa resolución, y el juez penal puede de manera independiente decidir suspender el proceso hasta que haya un pronunciamiento, por lo menos del Tribunal Fiscal, ¿no? Donde diga pues que sí ha corroborado, por lo menos sabrá o por lo menos tendrá el juez una decisión administrativa que ha dicho que por lo menos en la vía administrativa el procedimiento de fiscalización se llevó bien. Muy aparte será el tema contencioso que lleva el contribuyente, pero por lo menos ya el juez tiene algo de certeza que ese procedimiento de fiscalización ya pasó por dos filtros, ¿no? Claro. ¿No? SUNAT y Tribunal Fiscal, por lo menos por ahí tendrá la certeza. Pero no es posible pues que tengamos un caso en donde se sentencie primero a un contribuyente y después se dé cuenta un año después o meses después que el procedimiento de fiscalización que llevó a cabo la SUNAT es nulo o tuvo una vulneración flagrante al debido proceso o al principio de legalidad. Y por último, si eso es así, no hay deuda tributaria y no hay perjuicio fiscal, o sea, porque los condenados. Queda en efecto la deuda. Entonces, o sea,
¿De qué estamos no hay hablando? nada, No hay nada. no hay nada, así es. Y bueno, y seguimos. Bueno, creo que ya la duda de Del Castillo ya ha sido absuelta con la conversación que acabamos de tener. José Luis Cabero nos pregunta, ¿los procesos de fiscalización de operaciones no fehacientes son mecanizadas que casi siempre te reparan todo lo que deseen según el criterio del fiscalizador? Bueno, eso es verdad, ¿no? Realmente tienes ahí sometido al criterio de una persona que a veces no tiene realmente, a veces la capacitación para hacer una evaluación, o simplemente tienen plazos muy cortos que no hacen o no cumplen justamente con el principio de verdad material y de impulso de oficio que acabamos de conversar con aquí con Johnny. Julio Guamán nos dice, ¿cuáles son las sanciones de los funcionarios de SUNAT desde el 2012 por no comunicar indicios de delito al Ministerio Público, sabiendo que existe operaciones no reales porque su finalidad es recaudar? Saludos. Muy buena pregunta. En primer lugar, debería existir un procedimiento administrativo sancionador para el funcionario que no denuncia, porque tú y yo sabemos que los funcionarios de la administración tributaria parece que cuando les gusta un contribuyente no lo denuncian o no le hacen el informe de defraudación, y cuando no le gusta a otra sí le hacen el informe de defraudación. Entonces, y eso no es facultad discrecional, ¿verdad? ¿Qué es eso? No, esa es una obligación. Obligación. Entonces, ellos tienen que respetar el principio de legalidad. Así como la SUNAT se fija en una formalidad en tu comprobante de pago y hasta te puedes conocer el crédito fiscal, así mismo tiene que respetar esa formalidad de comunicar. Pero vemos casos que un determinado contribuyente no comunica, y en otros sí. Entonces, eso no es discrecionalidad, ¿no? Entonces, y evidentemente la SUNAT tiene que hacer un trabajo adecuado, un trabajo en donde uno vea como contribuyente, sí, me están fiscalizando, pero sin cometer arbitrariedades. Lamentablemente no se ve eso no ocurre recurrentemente. Así es. ¿No? A ver, continuamos, amigos. Damaris está con nosotros. Hola, Damaris, ¿por dónde andas, amiga? Edwin Fran Tinoco nos saluda desde Puno. Saludos hasta al frío Puno. Josmel Espinosa nos saluda desde Pasco. Saludos a ambos. Johnny. Maribel Zapana nos saluda desde Puno. Mucho frío en Puno, amigos. En el tema del incremento patrimonial no justificado, ¿cuál es el proceso, doctor? Bueno, el incremento patrimonial no justificado es una presunción. Sí. ¿Qué opinas sobre el tema? ¿Tú crees que el tema del incremento patrimonial no justificado, ahora como se habla tanto de lavado de activos y de desbalance patrimonial, podría derivar en delito tributario? ¿Qué opinas? Bueno, sí, últimamente se están viendo casos de procedimientos de incremento patrimonial no justificado, ¿no? Y la SUNAT trata de verificar. Es más, primero te emite una carta inductiva, ven acá, conversa. Te asustan. Vamos a ver cómo llegamos a un acuerdo, ¿no? Una parte importante acude, rectifica y paga. Y otra parte que dice que no, porque evidentemente ve que la SUNAT está yendo por otro lado, hasta te duplica o te triplica los montos que tú puedes tener en una cuenta bancaria. Entonces, y eso comienza a presumir, la SUNAT presume que todo lo que tú has obtenido no tiene sustento, no puede o no tiene una razón de ser, gasta 100 cuando ganas 20, entonces para la SUNAT piensa que hay, o presume que hay un tema de internamente lavado de activos. Entonces trata de buscar todos los argumentos para que una vez fiscalizado pueda esto derivar a un proceso de lavado de activos que considero yo que una cosa es la etapa administrativa, una cosa que tú no puedas sustentar, y otra cosa es el lavado de activos, ¿no? Así es. Entonces yo creo que ahí hay un tema todavía. Sí, ahora en el tema del lavado de activos, justamente el incremento patrimonial no justificado es una presunción. O sea, y otra cosa también, que en este caso del incremento patrimonial no justificado solamente se podrá determinar vía un procedimiento de fiscalización, no vía cartas inductivas. Simplemente son esos, inductivas, te llaman, te asustan, entonces tú vas y rectificas o presentas tu DJ, y entonces ahí lo que ocurre es que simplemente tú voluntariamente estás aceptando lo que la administración tributaria te está observando, te está comunicando. Pero un incremento patrimonial no justificado solamente puede derivar de un procedimiento de fiscalización. Ahora, el incremento patrimonial no justificado también se equipara a lo que se conoce en lavado de activos desbalance patrimonial. Pero existen casaciones que señalan que el desbalance patrimonial es solamente un indicio para el lavado de activos. El tema es, el incremento patrimonial no justificado es una presunción. ¿Puede derivar en delito tributario como delito precedente para lavado de activos?
Puede derivar, sí, porque sería un elemento, pero no es el elemento determinante. Pero no de defraudación tributaria, y ahí yo tengo ahí tengo toda una teoría, no tengo una teoría sobre ese tema, porque es una presunción, ¿no? Sí, porque claro, si yo, yo soy un informal, que nunca he emitido comprobante de pago y he tenido personas que me han consultado, doctor, tengo $200,000 debajo de mi colchón que he juntado de esta última semana, pero yo no doy comprobante, no emito nada. Me quiero comprar una casa al contado. Cómprate la casa. ¿Cómo te fiscaliza la SUNAT? Pero ¿por qué eres informal? Porque ya me acostumbré a ser informal. Y si yo hago esto, ¿qué consecuencias voy a tener? Y ahí comenzamos a darnos o a analizar, ¿no? ¿Es defraudación tributaria porque, claro, no tributó, no emitió comprobante, no se formalizó? ¿O es lavado de activos? ¿No? Es un tema interesante y creo que sería cuestión ya esto de replantearlo en una próxima sesión, poder comentar todo eso, porque es un tema bien amplio, ¿no? Bien amplio para debatir. O es defraudación tributaria o es lavado de activos. Así es. Y sobre todo, o lavado de activos con delito precedente de defraudación tributaria. Así es. A ver, amigos, continuamos con saludos desde Huancavelica. Wow, Huancavelica no conozco, pero debe ser mucho frío allá. Edgar, saludos hasta allá. Edinson Cueva nos saluda desde Chanchamayo, la calurosa Chanchamayo. Saludos hasta allá, y Adrián Orihuela está con nosotros también. Johnny, ¿qué opinión te merece realmente, y ya que estamos aquí hablando del tema de defraudación tributaria y todo el tema penal, ¿qué opinión te merece el hecho de que ahora la Procuraduría Pública de SUNAT, ¿no?, está denunciando, que es lo que también hemos estado conversando, por cualquier monto? Ahora ya claro, que la ley penal tributaria no me establece ningún monto para señalar que esto es defraudación tributaria, igual que lavado de activos, pero ahora todo denuncian, al parecer, todo les parece que es delito tributario. Sí, claro, está en la ley que ellos tienen el deber de comunicar, ¿no? Y yo tengo casos de 50.000 soles, 20.000 soles. Si bien esto parece algo, no, pero está en la norma, tiene que hacerlo, sí, pero hay casos en que son millones y no hacen este tipo de denuncias, ¿no? o informe. Entonces, creo yo que ahí debería haber un control, ¿no? Un control de cómo están haciendo esos procedimientos, porque si va a caer algo de esa naturaleza, que sea para todos por igual. Así es. ¿No? Y también que el Estado tenga una política de capacitación a nivel nacional a jueces y fiscales sobre este tema, porque a nosotros como defensores de los contribuyentes nos interesa mucho que el juez y el fiscal conozcan en materia tributaria. Así es. ¿Por qué? Porque le va a decir a la SUNAT, eso es lo que me estás trayendo, esto no va, esto no va y no va. Pero si se desconoce, se va a dejar guiar tal vez por algo que no tiene sentido ni fundamento, y van a causar tal vez a un contribuyente que no tenga una buena defensa, porque puede ser que sea alguien de un pueblo alejado, un juzgado alejado, ¿quién lo va a defender? Así es. Sí, y lo que nosotros esperamos realmente es un tema de capacitación por parte también de los jueces y fiscales, que yo he tenido la oportunidad también de ver el tema de defensa. Bueno, también cuando estaba en Procuraduría también he visto los casos penales, y he tenido la oportunidad que los mismos fiscales y los mismos jueces te piden información para conocer el tipo penal de defraudación tributaria, porque realmente no lo manejan. Bueno, el tema de operaciones no reales, de repente, digamos que desde algún punto de vista puede ser hasta relativamente un poco más sencillo de visualizar, pero cuando tienes la omisión de ingresos, por ejemplo, por ventas negras, ¿no?, y tienes que verificar efectivamente que ha nacido la obligación tributaria para que ésta se genere, y se genere la obligación del pago del tributo, y entonces tú le terminas hablando chino, ¿no?, al juez o al fiscal, porque dice, ¿qué es nacimiento de la obligación tributaria?, ¿no? O sea, ¿y dónde está eso? O sea, tienes que irte a ver la ley del impuesto a la renta, no entiendo nada. Tienes que ir a ver la ley del IGE, tampoco entiendo nada. Sí, a veces tenemos que hacer de maestros, labor de docencia, y explicar, ¿no?, paso a paso, por más que a alguno le parezca, pero ¿por qué explica lo esencial y lo básico? Porque es necesario. ¿Para qué? Para que se entienda mejor el caso. Y mientras mejor entienda mejor el caso, los jueces y fiscales, va a favorecer, porque se va a resolver acorde a derecho, y no se va a condenar a alguien por desconocimiento de la norma, ¿no?, o de los conceptos básicos. Y hay un tema particular que también veo que está ocurriendo, es que a veces usted que nos está escuchando, estimado amigo, amiga,
se da cuenta después que la fiscalía lo cita porque hay comprobantes emitidos a su nombre, ¿no? Entonces, Sí. usted que nunca tuvo nada que ver tal vez en el mundo empresarial, está tranquilo en su casa viendo su televisor y descansando o conectándose con nosotros, se da cuenta pues que hay facturas, comprobantes emitidos a su nombre, suyo, así y lo es. citan a un proceso, o lo citan no en calidad de testigo, lo citan como parte del proceso penal, como cómplice primario. Y usted dice, pero yo nunca he ido a la SUNAT a aperturar mi RUC, nunca, no tengo cuentas bancarias, no he recibido ningún comprobante de pago, ningún depósito por esa empresa, pero aún así hay personas con ese tipo de hechos que están siendo Así condenadas es. por delitos de degradación tributaria. Eso sabe. ¿Por qué? Porque el fiscal piensa pues que, bueno, todos están metidos, ya comienza y no sustenta bien su decisión, y jueces que no conocen mucho el tema y defensas mal llevadas, ocurre pues que un Así inocente de es. esa naturaleza esté condenado pues a 8, 10 o 12 años de prisión. De ¿no? prisión. Bueno, amigos, espero que esta larga conversación con Johnny les haya sido de su agrado, y sobre todo para conocer un poco más a profundidad el tema de defraudación tributaria, que muchos no solamente desconocen, sino que también escuchan, pero no saben cuáles son los tipos penales. Operaciones no reales realmente es un tipo penal, en este caso es un tipo penal de la ley penal tributaria, no como operaciones no reales, sino tiene otra denominación, pero que no es solamente privativo del Perú, realmente se realiza este tipo de operaciones, ¿no?, en todo el mundo, ¿no? O sea, ese tipo de forma, digamos, entre comillas, de operar por los sujetos que tratan de alguna manera pues de obtener beneficios fiscales a través de la incorporación de operaciones no reales dentro de su contabilidad. Pero miren, amigos, yo creo que es importante que ustedes sepan que este tipo de conducta puede derivarlos a estos procesos penales, que ciertamente aquí, tanto Johnny como yo, que somos abogados, realmente no se lo recomendamos a ningún cliente que se exponga a este tipo de situaciones, porque el solo hecho de estar en un proceso penal no solamente agota a la persona de manera digamos que directa, emocionalmente y económicamente, sino que también a toda la familia. Entonces, estar en un proceso penal no es nada fácil, y si se le sentencia a la persona, señores, la cárcel ni al peor enemigo, ni al peor enemigo. Edwin Frank nos dice, las cartas inductivas ya no me asustan más, ya me asustarán más. Bueno, bien por ti, Fran, bien por ti. Y eso, qué bueno, el mensaje es el siguiente, ¿no? Muchos contadores, contribuyentes, le tienen miedo a la SUNAT. Y eso no debe ocurrir. No tiene por qué tenerle miedo. Más bien, si uno conoce sus derechos, sabe cómo se aplica un procedimiento y sabe defenderse, pues si viene la SUNAT que venga. Y yo sé, porque tengo ordenada mi contabilidad y tengo herramientas para defenderme. El temor no debe estar ahí, debe dejarse de lado, y bien, Fran, por ese mensaje. Y algo, Mónica, que me preguntan a veces los alumnos en las conferencias, ¿qué hago para no involucrarme en un proceso de este tipo de defraudación tributaria? Si soy asistente contable, soy el contador y el gerente me impone, toma, acá está la factura que tienes falsas o simuladas o de favor, que quiero que registres. ¿Cómo actuaría el gerente de contabilidad, el contador de la empresa y los asistentes contables? Porque tal vez el contador dice, sí, yo lo hago, y se le da al asistente para que con su usuario y clave comience a registrar. Y al final, si eso ocurre y eso pasa un proceso penal, todos van a estar involucrados, no solamente el gerente, ni los que han colaborado a eso porque han tenido conocimiento de ese. Así es. ¿Qué recomendarías, ya te formulo esta pregunta a ti, para que ese tipo de situaciones el contador no pueda caer y pueda librarse de ese hecho, ¿no? Normalmente, cuando yo también, ese tipo de preguntas creo que nos hacen cuando uno toca el tema de defraudación tributaria, los colegas contadores y los asistentes también tienen ese temor, ¿no? Y lo que normalmente yo les digo es, primero es tener un contrato claro, ¿no? Porque hay que suscribir contratos en ese tipo de servicios. A veces no se hacen, dejar claro también qué tipo de servicio se presta en tu recibo por honorarios, que también es súper importante, y gira recibos, o sea, no cobres en efectivo y después vas a tener problemas. Y lo otro súper importante es que si tú adviertes ese tipo de operaciones, yo también le digo eso a mis clientes o a colegas contadores, si adviertes ese tipo de operaciones, hay que hacerlo de conocer, o sea, decirle a tu cliente, mira, sabes que estas operaciones no me parecen, tal, por tal cosa. No que entonces, ¿sabes qué? Por escrito. Te dejo por escrito todo.
y de alguna manera, porque sobre todo, ¿quiénes son los más coaccionados, digamos, para hacer? Son los que trabajan in-house, o sea, los que están en planilla. Claro, pues dice, pierdo mi trabajo, ¿no? O sea, su única fuente de ingresos, tienen familia, tienen todo, entonces dicen, pierdo mi trabajo. Entonces, si yo le digo, no, me va a votar. Entonces, bueno, déjalo por escrito. Igual me va a votar. Bueno, entonces, ¿cuál es la otra opción? Digo yo. Lamentablemente tiene que irse de la empresa. Porque yo le digo esto a mis alumnos, ¿no? Es como que alguien me mande a matar y yo le digo, pero no quiero, pero mátalo o te despido. Bueno, lo mataré, pero no. Si vemos que hay un hecho que puede constituir delito, lamentablemente hay que irnos, retirarnos, porque a veces una carta de yo diciéndole sí, pero eso va a ocurrir una vez y va a ocurrir siempre. Entonces, para prevenir esto, considero yo que debería, pues, si bien resulta a veces complicado renunciar a un trabajo, es tu único fuente de ingreso, tiene familia detrás, tratar de salirse de esa área, de esa empresa y buscar un trabajo donde no, y ponerla, como dices tú, poner todo claro. Todo claro, de yo no recibo ese tipo de facturas, no me lo des porque no lo voy a hacer, ¿no? Ajá, eso es importante. Y también, y el otro tema también es, por ejemplo, los contribuyentes, los colegas contadores que son externos, pues a fin de mes reciben sus sobres con todas las facturas, ¿no? O sea, si yo les digo, mira, ¿sabes qué? Sería bueno que hagas una relación de las facturas y un carguito con los documentos que te está dejando, ¿no? Porque eso también es importante, a ver qué documentos te está dejando. Porque al final ellos son los que te entregan las facturas. ¿Tú de dónde vas a saber qué tipo de operaciones realiza el cliente? Y eso lo que comentas es muy importante, porque el fiscal y el juez siempre creen que ese contador es interno. Así es. Y toman como el contador es interno. Hay contabilidad que se lleva de manera externa. Yo no estoy en la empresa, a mí me dan un sobre con todas las facturas, y yo lo registro. Entonces, el fiscal tendría que demostrarme, si yo soy contador y que he hecho eso, que yo, contador, he tenido la intención y he colaborado en todo un planeamiento para hacer ese tipo de operaciones. Tendría que demostrarlo. Demostrarlo, claro, es un tema del dolo, pues, ¿no? El famoso dolo. Bueno, amigos, creo que ya hemos agotado de alguna manera los temas más importantes sobre el tema de operaciones no reales. César Augusto nos dice, su eslogan causa temor, SUNAT más cerca de ti. Bueno, César, sí, de alguna manera, sí, en mis charlas a veces lo digo, pero es que es de alguna manera verdad, realmente. Cada vez SUNAT está más cerca de ti, sinceramente. Sí. Carmela también está con nosotros, excelente exposición, saludos de Oscar Zapata. Bueno, amigos, Johnny, para agradecerte realmente la presencia el día de hoy en Pulso Tributario, una conversación bastante enriquecedora, creo, no solamente para nosotros mismos, sino para todos los que están siguiéndonos en redes sociales. Gracias por estar con nosotros, gracias Johnny por estar acá, y bueno, encantada también de haberte conocido personalmente. En algún momento nos hemos cruzado en una conferencia, creo, pero encantada de haberte conocido también un poquito más, conversando de temas de la carrera, del tributario, pero también temas personales. Gracias por estar acá. Te espero pronto, espero que puedas venir con nosotros nuevamente para hablar otros temas, de temas tributarios. Y bueno, te dejo para que te despidas de tus fans lovers, como dicen. Richard, saludos, amigo. Ahí está Richard Cuenca. ¿Cómo estás? Bueno, sí, Mónica, gracias por la invitación. Ha sido un momento bastante ameno que hemos compartido tanto con nosotros, que aprendemos toda la vida, importante aprendizaje de todo lo que sale en materia tributaria, y a los amigos también que nos han seguido en redes. Gracias por seguirnos, gracias por sus comentarios. Esto no va a ser la primera vez, vamos a hacer siempre este tipo de reuniones que enriquece, pues, el tema del debate a nivel tributario, a nivel judicial, que muy poco se comenta, ¿no? Entonces, es bueno que ustedes, amigos que nos siguen en redes, se capaciten, sigan colaborando, compartiendo el video, las publicaciones, para que otros compañeros que no han tenido la oportunidad de poder escucharlo, lo escuchen. Mi consejo es: no le tengan miedo a la SUNAT, que la SUNAT no es el monstruo, son personas como nosotros, amigables tal vez, cada vez más cerca de ti, que tenemos que hacerle frente en caso de una fiscalización y defendernos, ¿no? Porque es un derecho, el derecho de defensa. Y bueno, pues conmigo será hasta una próxima oportunidad. Que tengan muy buenas noches. Así es, amigos, y gracias Johnny por estar acá. Y bueno, siempre digo, y si no sabes defenderte, aquí estamos nosotros para defenderlos. Creo que hay más saludos en línea para terminar. Richard, bueno, ya te mandé saludos, amigo. Yair Ramos también está saludándonos. Miguel Grosso, Miguel, amigos, saludos hasta Chiclayo, gracias por las felicitaciones. Bueno, amigos, muchísimas gracias, y estamos pues la próxima semana siempre en Pulso Tributario
No vamos a transmitir más tarde Pulso con las novedades, porque no han habido novedades, normas tributarias estas últimas semanas, pero ha sido una noche nutritiva en tema de operaciones no reales. Nos vemos, amigos, y los invito, este sábado 24 estoy en el Cusco, ¿sí? Ahí está la publicidad, y no dejen de ir a DEC 2019, ¿no? Con los temas de NIF y los temas tributarios que se está desarrollando el 14 de septiembre. Y pronto estaré también en Tumbes, ya les vamos a estar informando. Amigos, muchas gracias, muy buenas noches, nos despedimos desde Jacobo y Asociados Asesores Tributarios, Pulso Tributario todos los lunes con ustedes, hasta pronto.